Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos. También un saludo fraterno a cada uno de los amigos y visitantes que están hoy en este canal. En esta ocasión quiero tocar un tema delicado sobre un abu, asador de menores. No digo la palabra completa porque suelen poner censura o limitar el alcance del video, pero ustedes pueden leer la noticia acerca de un supuesto pastor en Colombia, por allá en la región de Risaralda de Caldas, un tal José Ramírez, que abusaba de su hijastra, una niña de 13 años. Un hombre corrupto completamente en su corazón, pero que se hace pasar o se hace llamar pastor y cuya congregación lo defiende ciegamente, diciendo o alegando o defendiendo supuestamente que los actos de este señor han sido ocasionados por culpa del diablo, que el diablo lo poseyó y por esa causa él hizo lo que hizo. Inclusive hay investigaciones porque pareciera ser que no solamente estaba abusando de su hijastra, sino que también tenía planes de desvivirla y enterrarla en una fosa, en un hueco que él ya tenía preparado, según las investigaciones, presuntamente. También que ha dicho que todo está todavía en investigaciones, pero lo que sí ya es claro es que ha sido un abusador. Pero, de acuerdo a lo que su congregación, sus familiares y todo eso han dicho de él, fue culpa del diablo y por culpa del diablo hizo lo que hizo. Y por eso quiero tocar en esta ocasión ese punto. Hay otros temas que han ocurrido en Colombia y en el mundo que quisiera también tocarlos o hubiera querido tocarlos, pero normalmente tengo el tiempo muy apretado entre mis obligaciones laborales, ministeriales, académicas, bueno, en fin. Pero puntualmente quiero antes de profundizar ir al libro de Santiago, en la palabra del Señor, donde el Señor nos dice a través de Santiago precisamente lo siguiente con respecto a quien peca. Porque normalmente la tendencia del ser humano es o culpar al diablo o culpar a Dios. Es que si yo pequé fue por culpa de Dios. Es que si yo pequé fue por culpa del diablo. Es que me llegó una tentación porque Dios quería que me llegara esa tentación y Él me mandó la tentación. Pero también están los que dicen, no, es que eso fue culpa del diablo, como este presunto pastor. Y digo presunto porque sus frutos muestran que no lo es. En Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Allí queda claro que cada uno peca porque es seducido de sus propias pasiones, de su propia concupiscencia. Cada uno es seducido y arrastrado y por lo cual el Señor llama a cada ser humano es al arrepentimiento. Cuando ustedes miran el testimonio de Jesucristo en los evangelios, aunque los fariseos, los escribas, los que estaban allí continuamente acosándolo, juzgándolo, tentándolo, que estaban continuamente tratando de ponerle tropiezo al Señor Jesús, y continuamente oponiéndose a su ministerio, el Señor no les dice es que ustedes están endemoniados y voy a liberarlos para que ahí sí crean en mí. El llamado que les hacía continuamente y sobre todo a la clase religiosa precisamente, que se supone que conocen la palabra del Señor, es arrepentidos, arrepiéntanse. Y el Señor les trató bastante duro en palabras de su hipocresía moral, de su falta de comunión genuina con Dios, pero de apariencias religiosas. Los llamó serpientes, víboras, sepulcros blanqueados y otras calificaciones, pero todo hecho en el amor de llamarlos al arrepentimiento. Y vemos que fueron pocos los casos, en términos de todo lo que nuestro Señor hizo, puntuales en los que expulsó demonios de alguna persona, en los que llegaron endemoniados y fueron liberados, y tenían características puntuales, particulares. Pero ahora todo el mundo quiere echarle la culpa y sobre todo en estos ámbitos como neopentecostales de que todo es culpa del demonio, de que todo es culpa del diablo. Y por eso tratan es de hacer campaña tras campaña tras campaña de liberación, de liberación, de liberación, pero nunca llaman al arrepentimiento, nunca exponen el evangelio, nunca dicen que el Señor está llamando a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, porque un día el Señor Jesús juzgará a todos los hombres, ricos y pobres, grandes y pequeños, de cada nación, de cualquier ala política, a todos
los juzgará, a todos llamará a cuentas y será por lo que cada uno haya hecho mientras estaba aquí en la tierra, lo que cada uno de nosotros hemos hecho. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, tiene batallas con diferentes tipos de tentaciones, tiene batallas con diferentes tipos de debilidades, porque no hay uno de nosotros que pueda decir ya es perfecto. El mismo apóstol Pablo dijo, no que yo ya sea perfecto, sino que olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, creciendo en el perfeccionamiento del Señor, creciendo en la santificación del Señor, porque el cristiano genuino, el que ha nacido verdaderamente, tiene un proceso, aunque no es perfecto, aunque puede caer en un pecado, aunque puede caer en una tentación, pero hay un proceso de santificación, un proceso de crecimiento. ¿Y cuándo alcanzaremos ese punto de perfección? Cuando estemos ya en la gloria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso es una cosa y otra completamente diferente a aquellos que pecan descaradamente, aquellos que no tienen ningún temor de Dios y aquellos que aún para justificar su propio pecado buscan o echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo porque no asumen sus propias iniquidades. El mismo rey David pecó y pecó de una manera grave. Si ustedes miran la vida de David, Dios no la dita en la Biblia. Mandó a matar a un hombre por quedarse con la mujer de ese hombre y más encima había adulterado con esa mujer. Y le causó gravísimas consecuencias para todo el reino de Israel y para su propia familia y para su descendencia. Es decir, quedaron consecuencias graves. Pero ¿cuál fue el resultado del corazón de David cuando fue expuesto por la misma palabra de Dios y el Señor le reconvino sobre su pecado? Se arrepintió, se amargó genuinamente, verdaderamente lloró, se quebrantó, se dio cuenta que verdaderamente había ofendido a Dios y que no era culpa de nadie más, sino de él mismo. Porque también él pudo querer incluso justificarse diciendo, pero es que ella se estaba bañando allá desnuda y pues yo la vi y pues no fue culpa mía porque es que uno es hombre, etcétera. No, ya reconoció que efectivamente él había sido engendrado en pecado, que él era pecador, que él necesitaba la misericordia de Dios. Pero este tal o supuesto pastor José Ramírez, de por allá de Caldas, este abusador de su hijastra, no ha tenido ningún tipo de arrepentimiento. Ese tipo de comunidad que lo defiende ciegamente más bien muestra que es una secta. Todos aquellos grupos o personas que defienden ciegamente a cualquier pastor, a cualquiera, sea a mí, a cualquiera, eso no es una muestra de cristianismo, eso es sectarismo. Y por eso también quiero ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de este abusador? No hay arrepentimiento, antes hay un trato de autojustificarse, tratar de huir de las consecuencias de sus acciones, más encima estaban acumulando iniquidad sobre iniquidad y cubriendo sobre cubriendo, y más encima con la complicidad de su propia congregación. Esto debe ser denunciado y no se trata de un juicio injusto, porque también muchos van a querer decir, es que la Biblia dice no juzgarás, pero el Señor aclara, y si usted mira el contexto en los 4 evangelios, es no juzgar con el propio juicio, no juzgar como de una vez condenando ya a la perdición a la otra persona y no juzgando conforme a mis propios criterios, sino haciendo un justo juicio conforme a lo que el Señor expone en su propia palabra. Y obviamente con misericordia, este señor José Ramírez, si se arrepiente de todo corazón, pero asume las consecuencias de sus delitos, entregándose, confesando y yendo a prisión y deseando permanecer allí lo que debe permanecer, cumplir su condena, entonces en el nombre del Señor Jesús hay perdón, hay misericordia, pero eso no significa que sus delitos queden impunes delante de la sociedad. Y esto ya lo había de pronto tocado en cuanto a otro abusador de otro tipo que también se presentó hace ya creo que como un mes o hace más de 3 semanas en Colombia, que también hubo quienes defendieron y que es un problema de enfermedad, un problema de cuestión de falta de amor, bueno, etcétera, queriendo justificar a los criminales. Así como afuera, hablando de estos casos externos a lo que uno diría la fe cristiana,
también se denuncian desde adentro, porque esto es lo que el Señor nos muestra a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles. Y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque también dice el Señor, el que cree estar fuerte, mire que no caiga, Dios tenga misericordia de mí. Lo que sé es que todos debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones. Aún el criminal que murió en la cruz del Calvario, al pie del Señor Jesucristo, que se arrepintió, fue perdonado, pero no fue exonerado de las consecuencias de sus acciones. Allí murió en la cruz y partió para el paraíso, uno de ellos. El otro no se arrepintió ni aún en su estado de muerte. Y obviamente, pues le esperó la condena eterna. Allí debe estar todavía después de más de 2000 años. Pero la cuestión es de que este criminal que sí se arrepintió, este ladrón que sí se arrepintió, este otro malhechor que estaba al pie de Jesucristo, que sí se arrepintió, fue perdonado en el amor y la misericordia de Jesús, pero terminó de cumplir la sentencia que debidamente él merecía y que es reconocido allí en la Biblia, que ellos reconocen sí merecer o que él reconoce sí merecer lo que está recibiendo. Así que este tipo de personas que se escudan detrás de la fe y culpando quizás al diablo o culpando a Dios para robar, para abusar, para estafar a la gente, no son obreros de Dios, son falsos profetas, son falsos obreros. Sus frutos muestran que no son buen árbol. Sus acciones, su forma de hablar, incluso si usted examina lo que predican, usted se da cuenta que lo único que les interesa es el dinero, es el marketing, es el show, porque lo único que quieren es poder manipular y controlar a las personas. Tenga cuidado de este tipo de supuestos pastores, de este tipo de iglesias. No hay iglesia perfecta. Humanamente somos todavía imperfectos y las iglesias, las congregaciones locales estar formadas por seres imperfectos, no habrá ninguna que sea 100% perfecta. No la espere, no la busque porque no la va a encontrar. Pero una cosa es una iglesia dada a la paganidad, una iglesia dada a la liberalidad del pecado, de la iniquidad, una iglesia dada a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina y con todo lo que eso conlleva. Y otra cosa es una iglesia hecha por personas imperfectas, conformada por seres imperfectos, pero verdaderamente redimidos por Jesucristo, donde prima la palabra del Señor y la doctrina de la palabra del Señor, y por lo tanto se ve el fruto de Dios trabajando en seres imperfectos, pero que van creciendo en la misericordia, en el amor y en el buen fruto del Espíritu Santo, como también está escrito en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, es decir, dominio propio, todo aquello que viene de parte del Señor, entre la misericordia para con otros, el amor para con otros, el servicio para con otros, pero un carácter también formado, una actitud de respeto, de honra a Dios, de honra también al prójimo, en lo que corresponde a honra, en lo que corresponde a la palabra del Señor. Entonces, tengamos cuidado y sigamos la advertencia del Señor Jesucristo. Nuevamente leo el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este señor y su congregación que lo defiende son lobos rapaces. Dios tenga misericordia de las víctimas que han sido o que fueron también abusadas para que se haga justicia y este señor vaya a prisión, que es donde debe estar. Por lo menos en prisión debería estar. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos ustedes. Gracia y paz.